temporada del ciclo de charlas siendo protagonistas, ¿no? Creo que estos encuentros son más que importantes porque acá se convoca al aprendizaje en comunidad, somos todos aprendices, eternamente aprendices, y la idea es esa, ¿no? Que podamos compartir un momento, que nos llevemos algunos conocimientos, algunas estrategias de algo muy importante que hoy, más que nunca, por este contexto de emergencia sanitaria que estamos viviendo, resulta ser muy importante, y es el tema de la inteligencia emocional. Quiero agradecer a la presentación que han hecho las chicas, pero a mí siempre me gusta presentarme desde un lado más emocional, a lo que yo le llamo mi currículum emocional, porque generalmente ponemos mucho peso en lo académico, y en la escuela pasa lo mismo, ¿no? Es como que medimos más a las personas por lo que saben, y esa parte de su ser queda a veces relegada, ¿no? Así que les quiero contar un poquito, bueno, mi nombre es Marilina, tengo 40 años, soy mamá de 2 hijos, tengo una hija de 17 y un varón de 8, Magalí y Gabriel. Tengo un compañero de vida que se llama Matías, que hace 14 años que estamos juntos. Tengo la dicha de tener viva a mi mamá, que es una genia y es una mente evolucionada para este tiempo en el que vivimos. Y bueno, perdí a mi papá de una manera muy trágica, hace ya casi 16 años, pero la vida me puso un papá del corazón, que se llama Rubén, y que de alguna manera también me fortaleció emocionalmente, ¿no? Y también contarles que me gusta mucho escribir, me gusta leer, me gusta andar a caballo, juego al vóley, y creo que hoy a ustedes y a mí nos convoca algo muy importante, que es la pasión por la educación, y ese es mi propósito en la vida. Y tal vez se pregunten por qué me presento desde este lugar. Me presento desde una parte más emocional y más afectiva, porque considero que el equilibrio emocional de una persona es lo que te permite llegar a un bienestar y a un éxito en tu vida, ¿no? Podemos tener muchos conocimientos, muchas capacidades del tipo cognitiva, pero si no tenemos ciertas capacidades del tipo emocionales y socioemocionales, nos pueden llegar a costar aquello que nos proponemos, ¿no? Así que bueno, un poquito presentarme desde ese lugar, y esta parte emocional mía es la que me llevó a ser lo que hoy soy a nivel académico, ¿no? A tener esta constancia y esta motivación por querer aprender cada día más y formarme en el ámbito educativo. Así que bueno, esa es un poco mi presentación. Quiero que todos enciendan sus micrófonos, porque vamos a hacer una bienvenida grupal. Somos varios en la sala, y a mí me encantaría saber el nombre de cada uno de ustedes. Así que a la cuenta de 3, fuerte, vamos a gritar otro nombre, pero bien fuerte, aunque despierte mi marido y durmiendo la siesta. Así que a la cuenta de 3, cada uno grita bien fuerte su nombre, ¿sí? Marilina. Miguel. Muy bien. Bueno, gente, bienvenidos, un placer estar acá con ustedes. Espero que principalmente disfrutemos de esta charla y nos podamos llevar algo que nos sirva y lo podamos aplicar en la escuela, con nuestros hijos y con nosotros mismos, ¿sí? Voy a compartir la pantalla. Si me esperan un segundito para empezar. No la encuentro. Vamos a compartirla. Bueno, hoy tenemos problemas técnicos. No estaría pudiendo compartir la pantalla, pero no importa, ya la vamos a compartir. ¿Sí? Sí. Sí, señora, pero no estaría encontrando el PowerPoint. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Chan, 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 chan. Una ventana quiero compartir. Y no me sale la ventana que quiero compartir, que acá la tengo. A ver, ¿la ven ahí? No se está compartiendo. Está abierto como pestaña. No me parece la seleccionada. Toda una pantalla. No, lo que te conviene, Marilina, es poner compartir todas y se va a ver lo que vos estás viendo en tu pantalla.
¿Sí? Pero ahí, si comparto, me sale la pantalla con ustedes. Cuando volvés vos ponés compartir todas y te vas al PowerPoint y vas a poder ver el PowerPoint mientras que lo dictás, no vas a poder ver a las personas mientras que estás dándolo en el proyector. A ver, ¿ahí lo ven? ¿Ahí lo ven? No, no lo estamos viendo. No lo estamos viendo. Porque recién hice una prueba y yo lo vi. Antes de empezar con ustedes. A ver. Vamos, tranquilos, relajemos. Sí, tal cual, relajación pura. Nada. Esto pasa en A todos. todo. A En todos todo. nos pasa, a todos. Todo nos pasa y es parte de la Todos. tecnología y de la virtualidad. Lo bueno es que estamos sin barbijo, entonces podemos Eso esperar, está hace genial. calor. Eso está genial. A ver. Ahora sí. Acá estamos. Ahí la fui a buscar por otro lado. Compartir. ¿La ven? Bien, la vamos a ampliar. ¿Está ampliada? Sí. Muy bien, logramos el objetivo. Bueno, gente, vamos a arrancar con lo que hoy nos convoca. Siendo protagonista de mis emociones, es un encuentro educativo para toda la familia, ¿no? ¿Por qué lo titulé así? Porque a lo largo de esta charla vamos a tratar de desarrollar primero nuestra parte emocional para de esa manera poder acompañar a nuestros hijos o a nuestros estudiantes, ¿sí? Me he planteado algunos objetivos para hoy, ¿sí? El primero es que puedan aprender algo nuevo. El segundo es que puedan vincular algo de lo que hoy aprendan con algo que ya saben. El tercero es que podamos disfrutar de este encuentro y compartir, como les decía al principio, un aprendizaje en comunidad. Y el cuarto es presentar a la educación emocional como una estrategia neuroeducativa. Así que bienvenidos. Vamos a hablar de la educación emocional como una herramienta neuroeducativa, ¿sí? Y al ser una herramienta neuroeducativa nos sirve para todos, porque todos somos educadores, formales o no formales, ¿sí? Elegí el maestro Aristóteles para comenzar. Y él en una de sus frases nos dice que educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Hoy, miles de años después, y con todo el respeto que el maestro se merece, yo a su frase le voy a cambiar una sola palabra. Y voy a decir que educar la mente sin educar las emociones no es educar en absoluto. ¿Por qué? Porque las emociones influyen en la toma de decisiones, en la manera en que una persona se vincula, en los procesos de la memoria, en la manera en que nos desempeñamos, influyen en la alimentación, en el sueño, en la motivación, en nuestros propios pensamientos, en el aprendizaje. No hay emoción, no hay aprendizaje sin emoción, en la creatividad, en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Las emociones influyen en nuestro entorno, depende de cómo nosotros reaccionamos, cómo vamos modificando esos entornos en los que vivimos, y también interrumpen los procesos de la atención. Es importante saber que somos seres emocionales con capacidad de pensamiento. Es decir, que la emoción antecede al intelecto. Es decir, primero sentimos y luego pensamos. Por una cuestión de herencia evolutiva, por una cuestión de supervivencia humana, el cerebro de aquello que percibe del contexto primero le va a dar una visión emocional para dar algún tipo de reacción y luego va a activar el pensamiento. Por ese motivo decimos que emoción y cognición son procesos que van de la mano y es un error separarlos. Sin embargo, en la escuela generalmente vamos a la parte cognitiva y dejamos de lado muchas veces la parte emocional. Y si nuestro estudiante no está nivelado emocionalmente, seguramente va a estar más atento a lo que suceda y a activar su supervivencia que a activar más su parte de este pensamiento racional y consciente que nos hace ser humanos. Y comprender un poquito que en nuestra evolución humana, es decir, en cómo llegamos a ser seres que pensamos, nuestro cerebro racional, ¿sí?, se sentó cómodamente sobre nuestro cerebro emocional. Por lo tanto, mucha de la arquitectura de nuestro sistema nervioso está diseñada desde las emociones. Entonces es importante esto, ¿no? O sea, saber que nacemos con emociones. Las emociones ya se forman desde el vientre materno en nuestro bebé.
pero no nacemos con inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es algo innato, no es algo que venga en el ser humano en su genética. Es algo que se va desarrollando y se va entrenando a lo largo de la vida. Es una habilidad que requiere de práctica y entrenamiento constante. Y empieza en la familia, con la nutrición emocional, y luego continúa en la escuela con la educación de las emociones. Entonces, enseñar y educar las emociones desarrolla inteligencia emocional. Y está comprobado que el 80% del éxito de una persona depende de sus habilidades y sus capacidades emocionales. Entonces pensemos por un ratito. ¿De qué nos sirve un estudiante que es 10 brillante académicamente si no sabe comunicarse en forma asertiva, si no sabe formar equipos de trabajo, si no tiene capacidad de autorregulación de sus reacciones y de sus conductas, si no tiene desarrollado el autoconcepto o el autoconocimiento, si no tiene empatía, es decir, no tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro, pero no de una empatía emocional, sino de una empatía cognitiva? Y si no tiene automotivación, es decir, si no encuentra aquello que verdaderamente lo motiva y puede ser su propósito. Entonces necesitamos de este estudiante 10 brillante académicamente, pero también necesitamos de un estudiante 10 brillante emocionalmente. Por eso la escuela debe asegurar que la emoción y la cognición vayan de la mano, para de esta manera desarrollar lo que es el coeficiente emocional, estas capacidades y estas habilidades emocionales, socioemocionales y afectivas, ¿sí?, conjuntamente con el desarrollo de las capacidades intelectuales. Entonces, uno de los lugares más importantes para poder desarrollar lo que es la inteligencia emocional en nuestros niños y nuestros adolescentes es la familia y es la escuela. Entonces, bienvenida la educación emocional a la escuela. Es decir, ¿por qué tenemos que enseñar educación emocional en la escuela? Es lo que vamos a estar trabajando a lo largo de este encuentro. Pongo el foco más en lo escolar porque sé que hoy hay mucha presencia de educadores en este encuentro y porque esto se está viendo reflejado mucho en nuestras escuelas y en nuestros colegios. Entonces, si queremos enseñar la educación emocional, lo primero que tenemos que saber es que la educación emocional no es ni una moda, no es ni una necesidad, no es ni un modelo, y tampoco es un método. La educación emocional es un aporte de una ciencia afín a la neurociencia, que es la neuroeducación. La neuroeducación es la combinación de la psicología como ciencia que estudia la conducta humana, más la pedagogía como ciencia que estudia el aprendizaje, y la neurociencia, que es la ciencia que estudia al sistema nervioso. La combinación de estas tres grandes ciencias arrojan la neuroeducación, que nos da muchísimos aportes para mejorar la calidad del aprendizaje y toma al cerebro como el órgano del aprendizaje. Y en uno de los tantos aportes que nos hace esta ciencia, nos dice que las emociones están estrechamente ligadas al aprendizaje. Como les dije anteriormente, sin emoción no hay aprendizaje, porque el cerebro lo primero que va a tomar va a ser lo emocional. Entonces, si yo no nivelo un estado emocional, no voy a lograr que mi estudiante esté atento, ni que fije información en su memoria. Por este motivo, tenemos que comprender que la educación emocional no es algo romántico, ¿sí? La educación emocional es un aporte de una ciencia afín a la neurociencia que nos dice cómo aprende el cerebro y qué necesita para aprender. Y una de las cosas que necesita para aprender son las emociones. Por este motivo, la educación emocional es un conjunto de herramientas que podemos utilizar para desarrollar, en primer lugar, el conocimiento de uno mismo, el autoconcepto, porque el autoconocimiento es el eje precedente de todas las demás habilidades emocionales. Una persona que tiene desarrollado autoconocimiento puede desarrollar empatía, es decir, si reconoce un estado emocional, puede poder ponerse en el lugar del otro, reconocer y sentir con el otro. Y también lo que busca la educación emocional es el desarrollo de ciertas habilidades sociales. ¿Cuál es el objetivo de la educación emocional? En primer lugar, la educación emocional promueve la salud, es decir, es mejor trabajar con los niños antes que enfermen emocionalmente, darles estrategias y herramientas para que ellos puedan regular y gestionar lo que sienten, para desarrollar conciencia emocional y encontrar respuesta emocional a lo que están sintiendo o a lo que están transitando, evitando las reacciones emocionales de supervivencia humana.
El objetivo de la educación emocional es mejorar la calidad de vida, ¿sí? Porque lo dijimos anteriormente, el 80% del éxito de una persona depende de sus habilidades emocionales. Desarrollar bienestar, es decir, el bienestar se construye. No voy a lograr un bienestar si no trabajo en mí mismo. Mejora la comunicación, ¿sí? Desarrolla comunicación efectiva y asertiva. Si estoy transitando un enojo, en vez de reaccionar de manera rápida y repentina, puedo tomarme un tiempo, conectarme conmigo mismo y comunicar ese enojo desde un lugar más óptimo y más saludable. Favorece las relaciones sociales, ¿sí? El objetivo de la educación emocional mejora el desempeño de las personas. Nos ayuda a dominar nuestros propios pensamientos, que un poquito más adelante vamos a ver que son los principales generadores de emociones. ¿Sí? Mejora los comportamientos, ¿sí? Los contextos y desarrolla habilidades sociales. ¿Cómo enseñar educación emocional en la escuela? ¿Sí? Es decir, la tenemos que enseñar todos los días. No hay un diseño curricular ni un programa que nos diga qué enseñar en la escuela sobre educación emocional, pero sí lo podemos enseñar en forma transversal. Todos los días tenemos que desarrollar con nuestros estudiantes alguna estrategia o alguna conexión con lo emocional. Se tiene que hacer en forma sistémica, es decir, lo tienen que hacer todos los niveles educativos para que sea algo coherente, y tiene que estar fundamentado, es decir, tiene que haber un conocimiento de lo que es la educación emocional que busca desarrollar la inteligencia emocional del sujeto. Entonces, ese fundamento, ese conocimiento, tenemos que desarrollarlos antes, nosotros, adultos, ¿sí? Siendo protagonistas de nuestras emociones. Porque si yo quiero enseñarle a un niño a gestionar su enojo, pero resulta que yo soy reactivo al 100% cuando me enojo, entonces no estoy dando un mensaje con coherencia. Es por este motivo que nos vamos a introducir un poquito en el mundo de las emociones para poder entender de qué se tratan, para poder entender qué son, ¿sí? Para poder saber por qué aparecen, cuál es su función, y para adquirir algunas estrategias y herramientas para trabajar con uno mismo, con nuestros hijos y con nuestros estudiantes. Así que en primer lugar vamos a conocer las emociones para poder enseñarlas. Y acá va la primera pregunta, ¿sí? ¿Qué son las emociones? A veces sentimos emociones que son más del enojo, de la alegría, ¿sí? ¿Cómo sentimos el cuerpo? ¿Sí? El cuerpo seguramente lo sentimos potente, lo sentimos para arriba, enérgico, porque son energías que aumentan, son emociones que aumentan el nivel energético. Y a veces sentimos emociones que son más de la tristeza o del miedo. ¿Y cómo sentimos nuestro cuerpo? Más falto de recursos, más para adentro, porque son emociones que bajan el nivel energético. Entonces las emociones, una buena manera de definirla, es decir que son energía que nos brindan información por medio de las señales que sentimos en nuestro cuerpo. Esas señales es lo que tenemos que empezar a desarrollar y a trabajar, porque es la conciencia física de la emoción, ¿sí? Esa señal es lo que se conoce como la sensación, que es el marcador psicosomático de lo que estoy sintiendo, y es el primer punto de partida para lograr conciencia emocional. Porque si por medio de las señales que me envía una emoción a mi cuerpo, yo puedo identificarla, ¿sí? Puedo reconocerla, puedo ponerle un nombre y de esa manera gestionarla. Entonces, una buena manera de definir qué son las emociones son energía que nos brindan información por medio de las señales que sentimos en nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo son las emociones? ¿Sí? ¿Cómo podemos clasificarlas? Hay muchos autores que citan que las emociones son positivas o negativas. Yo no comparto mucho porque considero que no está bueno que un sujeto perciba que solamente la alegría es positivo, que el miedo, el enojo, la tristeza o el desagrado son emociones negativas, porque inconscientemente le estoy diciendo que sentir esas emociones es algo malo, es algo que no es bueno. Y todas las emociones son necesarias, ¿sí? Todas las emociones son válidas, ¿sí? Y se vivencian. Una buena manera de clasificarlas es que las emociones se vivencian desde el placer o desde el displacer. Es decir, cierto estado emocional o cierta emoción a mí me puede producir un placer o un displacer, pero no algo positivo o algo negativo. Otra manera de clasificar las emociones, y esto es muy importante, es saber que sentimos emociones básicas, secundarias, sociales y aprendidas. Las emociones básicas
o primarias, se las clasifica de esta manera porque son universales, ¿sí? Y comparten microexpresiones faciales. ¿Qué significa esto? Que yo rápidamente, por lo que observo en la gestualidad de otra persona, me puedo dar cuenta si está sintiendo miedo, tristeza, ira, desagrado, sorpresa o alegría, que son las 6 emociones básicas, simplemente por sus microexpresiones faciales. Estas 6 emociones ya se desarrollan desde el vientre materno y venimos con estos tipos de archivos para empezar a sobrevivir en el entorno. Ahora bien, y acá mucho cuidado, porque de estas emociones primarias se desprenden las emociones secundarias. Pero acá tenemos que saber que el sujeto es una unidad compleja, formado por el cerebro, la mente, el cuerpo y el entorno. Y estas 4 variables son las que ayudan a que se desprendan las emociones secundarias. ¿Y a dónde voy? Voy a esto, a que ningún niño nace violento. La violencia es una emoción secundaria del enojo, ¿sí? Entonces puede haber algo de los propios pensamientos de ese niño, de su entorno, que está haciendo que de el enojo se desprenda esta emoción secundaria tan displacentera como es la violencia. Si tenemos un estudiante, ¿sí? O tenemos nuestro hijo que se muestra con emociones de inseguridad, no nació inseguro. La inseguridad es una emoción secundaria que se desprende del miedo. Entonces puede haber algo del contexto, ¿sí? De estas 4 variables que nombré anteriormente, de sus propios pensamientos, o de su cuerpo, ¿sí? O de su propio cerebro, que está haciendo que del miedo se desprenda esta emoción secundaria, tan displacentera como es la inseguridad. Y después están las emociones sociales o aprendidas. Las emociones sociales o aprendidas se desprenden justamente de que somos seres gregarios, ¿sí? Actuamos en comunidad, y nuestro cerebro es social, y mientras interactúa va aprendiendo, ¿sí? Cosas positivas y negativas, ¿sí? Cosas placenteras o displacenteras. Y emociones como por ejemplo la culpa, la envidia, el optimismo, el entusiasmo, son emociones sociales que las vamos aprendiendo a lo largo que vamos desarrollando nuestra vida y conectando nuestro cerebro social con nuestro medio, nuestro entorno. ¿Qué origina las emociones? ¿Sí? Es decir, ¿por qué aparecen las emociones? Las emociones son originadas por nuestros sentidos, por lo que percibimos por medio de nuestros sentidos, pero el padre o la madre de las emociones son nuestros propios pensamientos. Y vamos a hacer una actividad para comprender cómo los pensamientos son responsables de generar emociones y el grado de relevancia que tienen sobre ellas. Así que les voy a pedir que cierren los ojos un ratito, ¿sí? Y durante 30 segundos van a cerrar sus ojos y van a intentar no pensar en nada. Vamos, cierran los ojos durante 30 segundos. Intentamos no pensar en nada. Bien, lentamente abrimos los ojos. ¿Alguien me puede responder si no pensó en nada? Seguramente la respuesta sea no, porque alrededor de 66.000 pensamientos tenemos al día, de los cuales el 70% de ellos aproximadamente son disfuncionales, responsables de despertar emociones. Y somos una coherencia, fíjense, entre lo que es lenguaje, emoción y cuerpo. Entonces, la manera en que sentimos despierta emociones. Y esas emociones se ven reflejadas en nuestro cuerpo. Los propios pensamientos, ¿sí? Como les dije anteriormente, son generadores de emociones y pueden generarnos, ¿sí? Un autodiálogo del tipo disfuncional o un autodiálogo del tipo funcional. ¿Qué significa esto? El autodiálogo del tipo disfuncional me genera una mente más pesimista, ¿sí? Y el autodiálogo del tipo funcional me genera una mente más optimista. Algo importante en relación a los propios pensamientos y su relación que tienen con las emociones es que cuando pensamos en forma displacentera, es decir, de todos esos pensamientos que se nos cruzan al día,
¿sí? Ese gran número que nos genera emociones displacenteras tiene mayor permanencia en el tiempo. Y lo seguimos alimentando con nuestros propios pensamientos, lo que se conoce como la charla mental interna que tenemos con nosotros mismos. En cambio, las emociones placenteras tienen menor permanencia en el tiempo. Aquello que nos produce placer dura poco, ¿sí? En cambio, aquello que nos produce displacer tiene más, esto que les decía, permanencia en el tiempo. Y pongo un ejemplo, ¿sí? Elaboramos un proyecto y de ese proyecto un 90% nos salió genial, pero un 10% nos salió no tan genial. Seguramente, ¿sí? Nuestros propios pensamientos nos van a llevar a ese 10% que no nos salió tan bien. Y vamos a permanecer por un largo rato, ¿sí? Pensando en qué fallamos, en qué me habré equivocado. Y ese 90% que nos salió bien, no lo disfrutamos como lo deberíamos disfrutar. Y esto tiene una explicación. Nuestro cerebro, por una cuestión de herencia evolutiva, viene cableado para posicionarse más en lo que es negativo para sobrevivir al entorno, que lo que es positivo. Entonces, fíjense que de las 6 emociones con las que nacemos, ¿sí? Que les dije que era miedo, alegría, tristeza, ira, sorpresa y desagrado, 4 son displacenteras. Entonces, tendemos más a posicionarnos en lo negativo que en lo positivo. La mente, recuerden, ¿sí? Los propios pensamientos son los principales generadores de emociones. Ahora, ¿cuál es la función de las emociones? ¿Sí? Es decir, ¿por qué aparecen las emociones? La primera función de las emociones es adaptativa. Es decir, la emoción nos prepara para accionar. Es decir, el cerebro siente sorpresa para explorar algo. Siente asco para rechazar. ¿Sí? Siente alegría para crear una afiliación, un vínculo. Siente miedo para proteger. Siente ira para poner algún límite o alguna autodefensa. Entonces, la principal función de las emociones es adaptativa. Sin ellas no podríamos sobrevivir al entorno, al contexto. Tiene otra función, que es social, ¿sí? Las emociones son un tipo de lenguaje no formal, pero un tipo de lenguaje que comunica muchísimo. Y en esta función social que tienen las emociones, potencia las relaciones y los vínculos con los demás. Y tiene una función motivacional, es decir, tienen la capacidad de dirigir nuestra conducta hacia aquello que queremos, ¿sí? O hacia aquello que nos produce algún tipo de amenaza para emitir algún tipo de reacción o conducta. Ahora, ¿dónde están nuestras emociones? Socialmente, se cree que las emociones están en nuestro corazón, ¿sí? Pero el corazón no hace más que poner en manifiesto lo que se dispara desde nuestro cerebro, porque las emociones se encuentran en nuestro cerebro medio, en una parte mamífera que conservamos como especie humana, una parte animal, que nos ha dejado algo muy importante, y es el principio del aprendizaje y de la memoria. Mucho de lo que hemos aprendido en nuestra evolución humana ha sido gracias a nuestras emociones. Entonces, las emociones se encuentran en esa parte naranja que ustedes ven en la pantalla, en lo que se conoce como el sistema límbico. Esta parte de nuestro cerebro es muy importante para nuestra evolución y para nuestra supervivencia humana. Entonces, si las emociones no están en nuestro corazón, como socialmente creemos, y nuestras emociones están acá en nuestro cerebro, el cerebro de nuestros estudiantes pasa miles de horas en el aula y cerca de 15 años en la escuela, y las emociones también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer por medio de la educación emocional y el desarrollo de la inteligencia emocional? Nivelar esta parte baja de nuestro cerebro, esa parte roja y esa parte naranja que ustedes ven en la pantalla, que es lo que conservamos como especie humana animal. Esta parte baja de nuestro cerebro es lo que se conoce como el conjunto de las redes instintivas emocionales. Aquí no hay conciencia, aquí solo hay instinto y emoción, que se van a activar para asegurar la supervivencia humana. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que nivelar esta parte baja de nuestro cerebro? Para activar nuestro neocórtex, para activar nuestras funciones ejecutivas, para activar ¿qué? La parte humana, racional y consciente, ¿sí? Que tenemos como seres humanos, que es el conjunto de nuestras redes cognitivas racionales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para nivelar esta parte baja de nuestro cerebro, este conjunto de redes instintivas emocionales? Desarrollar la inteligencia emocional.
Es decir, tener la capacidad de poder gestionar lo que sentimos para que no se transforme en una reacción de supervivencia, sino que se transforme en una respuesta emocional y asertiva. Para eso necesitamos esto, la inteligencia emocional, que gira en torno a 5 macrohabilidades emocionales. Esas 5 macrohabilidades emocionales requieren de práctica y entrenamiento para poder aprenderlas, ¿sí? Esta práctica y este entrenamiento tiene que estar en la familia y en la escuela. En la escuela, como les dije anteriormente, no tenemos un diseño, no tenemos una propuesta curricular para enseñar las emociones, pero sí lo podemos hacer en forma transversal, con el fin de desarrollar las 5 macrohabilidades que giran en torno a la inteligencia emocional. El autoconocimiento, la autorregulación emocional, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. El autoconocimiento, como dije antes, el eje precedente de todas las demás habilidades emocionales. Sin autoconocimiento no hay empatía. Sin autoconocimiento no hay regulación de las emociones. Sin autoconocimiento no hay automotivación. Y sin autoconocimiento no hay habilidades sociales. Por lo tanto, esto es responsabilidad y compromiso que se enseña ¿dónde? En la escuela. Porque la escuela resulta ser el lugar, ¿sí?, esencial y el mejor lugar, diría yo, para llevar adelante la tarea de educar las emociones. ¿Cómo? Como les dije anteriormente, todos los días, en todos los niveles educativos y con conocimiento y fundamento. Así que bienvenidas ahora las emociones a la escuela. ¿Sí? ¿Cuáles son las emociones que no pueden faltar en la escuela? ¿Sí? La primera es la sorpresa. Enseñar desde el asombro. ¿Sí? ¿Por qué necesito activar la sorpresa? La sorpresa es una emoción básica. ¿Qué hace? Hace que el cerebro explore. Es una emoción muy corta, es muy cortita, y automáticamente desprende una emoción congruente a la situación. Es decir, me sorprendió esto, este elemento, esta situación, y automáticamente eso puede ser placentero o displacentero. Pongo un ejemplo, me roban mi casa, me voy a sorprender, pero automáticamente me va a despertar emociones displacenteras. Ahora, me regalan un viaje y me voy a sorprender, pero automáticamente se desprenden emociones placenteras. Entonces la sorpresa en la escuela hay que utilizarla siempre desde lo placentero. ¿Cuáles son los beneficios de usar la sorpresa en el aula? La sorpresa tiene la capacidad de inhibir la actividad en curso del sistema nervioso. ¿Qué significa esto? Que saca a la persona de lo que está pensando. Cuando algo nos sorprende rápidamente, fíjense, llevamos todos nuestros recursos hacia ese lugar. Entonces, ¿qué nos ayuda a lograr? El foco atencional, ¿sí? Lo que tanto necesitamos en la escuela para entrar a los procesos superiores y conscientes de nuestros estudiantes. Y la sorpresa pone más activo y más receptivo a nuestro cerebro. ¿Para qué? Para recibir información, nivela un estado emocional. ¿Y saben por qué? Porque simplemente con un elemento inspirador o algo que despierte sorpresa en nuestra clase, activamos la novedad. Y la novedad en nuestro cerebro, ¿qué hace? Activa los circuitos de recompensa cerebral. Es decir, le da a nuestro cerebro ciertas sustancias endógenas, ciertos neurotransmisores que son positivos para el aprendizaje, que le dicen, internamente nos dicen, no hay amenaza aquí, aquí hay placer, porque nos dan dopamina. Y la dopamina, ¿qué hace? Nos acciona. ¿Qué nos da? Nos da noradrenalina, es decir, nos pone en movimiento, y nos da serotonina, nos genera algún tipo de placer. Y por otro lado, la sorpresa, al generar la novedad, me ayuda a entrar a la atención ejecutiva por medio del foco atencional. ¿Cuál es la otra emoción que no puede faltar en la escuela? La alegría. Y yo sé que no vamos todos los días felices y alegres a dar clases, pero sí tenemos que saber que el primer promotor de emoción placentera en la escuela somos nosotros, los docentes, porque somos los que generamos confianza, los que damos la posibilidad de generar un rapport, los que activamos las neuronas espejos. Y la emocionalidad de mi clase va a ser directamente proporcional a la emocionalidad del docente. Entonces, la alegría en la escuela no puede faltar, pero ¿quién la va a generar en primer lugar? Los docentes, porque somos promotores de emociones dentro del aula. Nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de dar la clase, nuestra manera de conectar con nuestros estudiantes va a hacer que se activen emociones placenteras o displacenteras. Y por supuesto también que como todas las emociones son válidas y necesarias, en el aula hay miedos, hay tristezas, hay ira,
y sus emociones secundarias que se desprenden de estas emociones primarias. Y este tipo de emociones, como el miedo, la tristeza, tienen la capacidad de bloquear el aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que darle a los estudiantes, ¿sí?, la gestión asertiva de estas emociones por medio de diferentes estrategias y herramientas. Y a veces suelo decir que la dimensión afectiva y emocional en la escuela a veces está puesta en el proceso de aprendizaje, lo cual está bien, pero también tiene que estar puesta en el interior del sujeto. Es decir, el sujeto tiene que poder desarrollarse afectiva y emocionalmente de manera interna para desarrollar estas habilidades y competencias emocionales y de esta manera lograr independencia emocional, conciencia emocional, regulación emocional y bienestar emocional. Así que, ¿cómo podemos regular, ¿sí?, estas emociones del tipo displacenteras que bloquean el aprendizaje, ¿sí?, ya sea aprendizaje formal o aprendizaje no formal? Por medio del autoconocimiento y la autorregulación. Así que acá les quiero compartir 12 técnicas, ¿sí?, 12 estrategias, 12 sugerencias que le van a servir a ustedes como adultos, le van a servir para aplicarlas con sus hijos y le van a servir para aplicarlas con sus estudiantes. La primera se llama mi propio análisis FODA, ¿sí? ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en nuestras fortalezas y en nuestras debilidades, ¿sí? Y hemos podido analizar que nuestras fortalezas pueden transformarse en oportunidades y que nuestras debilidades pueden transformarse en amenazas. El análisis FODA es una técnica que se usa sobre todo en las organizaciones para analizarlas de manera interna y de manera externa, ¿sí? Lo interno, ¿sí?, vienen a ser las fortalezas o las debilidades de esa organización. Y lo externo son las oportunidades y las amenazas. Entonces, todo aquello que pueda tener una organización que le da fortaleza, se transforma en una oportunidad. Y aquello que arroja debilidades, se transforma en una amenaza. Ahora fíjense qué bueno, qué interesante aplicar este análisis de manera interna en el sujeto, ¿no? O sea, que el sujeto pueda reconocer cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y darse cuenta que sus fortalezas son oportunidades en su vida y que sus debilidades pueden transformarse en amenazas. Entonces tenemos que ayudarlos a que reconozcan esas debilidades para que puedan pulirlas o modificarlas. Este tipo de estrategia ayuda a desarrollar el autoconocimiento y también eleva la autoestima. La segunda que les traigo se llama papelera de pensamientos negativos, ¿sí? Y como dijimos anteriormente, uno de los principales generadores de las emociones son nuestros propios pensamientos. Entonces, la manera en que pensamos despierta emociones, y esas emociones se ven representadas en nuestro cuerpo. Y cuando un pensamiento aparece, ¿sí?, aparece antes que la acción. Es decir, decirme a mí mismo, no puedo, aparece antes de haberlo realizado. Por lo tanto, este tipo de actividades, ¿sí?, desarrolla mente positiva. ¿Cómo la pueden aplicar? Bueno, pedirle a los chicos, ¿sí?, a sus hijos, a sus estudiantes, o a ustedes mismos, identifiquen los pensamientos negativos y recurrentes que tienen diariamente. Escríbanlos en un papel, ¿sí? Reconozcan su origen. ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Por qué me aparece? Asócienlo con una emoción. Pensar de esa manera, ¿cómo me hace sentir? Transfórmenlo en algo positivo, ¿sí? En vez de decirme no puedo, me puedo decir lo intentaré. En vez de decirme no sé, me puedo decir estoy aprendiendo. Y es una manera de, en vez de preocupar mi cerebro con mis propios pensamientos, salgo de la preocupación y entro a la ocupación. Y de esa manera acciono. Y luego háganlo un bollito y arrójenlo, ¿sí?, a una papelera. Por supuesto que esto de arrojarlo a la papelera es lo metafórico de esta actividad, ¿no? Lo importante acá es que se puedan identificar, reconocer el origen, ¿sí?, asociar ese pensamiento a la emoción que me hace sentir, para esa manera transformarlo y desarrollar mente positiva. Otra que les quiero compartir se llama Soy lo más. Esta actividad, cuando doy mis clases presenciales, que hace mucho tiempo que no estoy en presencialidad, la suelo hacer con el público. Y les suelo preguntar que piensen en ustedes mismos y se empiecen a responder qué puedo hacer, qué tipo de persona soy, qué quiero lograr, qué sé hacer. Cuesta mucho hablar de uno mismo y reconocer esas fortalezas que tenemos, porque muchas veces, ¿qué pensamos? ¿Qué va a decir el otro si yo digo que soy inteligente, o que soy, no sé, hermosa, o que soy maravillosa, o que soy buena compañera? Porque aparece esto, el prejuicio. Trabajar con este tipo de actividades, ¿sí?, sobre todo desde bien pequeños, favorece la autoestima,
¿sí? Y también podemos acompañar y ayudar, en, por ejemplo, aquellos que quieren hacer, en darles la posibilidad que elaboren planes a corto plazo, ¿sí? Que vayan evaluando cuáles pueden ser las actividades para lograr eso que quieren hacer o eso que quieren fortalecer. Otra que les comparto es mi CV emocional. De la misma manera que yo me presenté al principio de esta charla, hablando sobre mí, sobre mi fortaleza, mis debilidades, sobre mi familia, sobre mis vínculos, sobre lo que me gusta hacer, pueden proponérselo a sus estudiantes. Es decir, que encuentren una manera creativa para presentarse desde un currículum emocional, para no darle tanto peso al currículum, ¿sí? Vital que todos conocemos, lo académico, que habla más de lo que he logrado que verdaderamente de lo que soy. Esto también favorece al autoconocimiento. Acuérdense, esta habilidad tan importante y esencial para desarrollar el resto de las habilidades emocionales. Luego trabajar con las emociones básicas, ¿sí? Yo en este caso puse el ejemplo del enojo, pero pueden utilizar esta estrategia para todas las emociones, para aquellas que ustedes quieran trabajar con sus hijos o con sus estudiantes. Y la idea es poder reconocer, en este caso, qué me enoja en mi casa, qué me enoja en la escuela y qué me enoja con mis vínculos, con mis amigos. Este tipo de actividades arroja muchísima información, ¿sí? Porque podemos comprender que puede haber algo en el hogar, o puede haber algo en la escuela, o puede haber algo con los amigos que está produciendo algún tipo de emoción, y no sirve para poder trabajarla. Cuando planteen este tipo de actividades, lo importante es acompañar a que los chicos puedan primero identificar el enojo en el cuerpo, esa conciencia física, ¿sí? Es decir, esa sensación que aparece cuando me enojo. Se me pone dura la mandíbula, me tenso toda. Bueno, esos son marcadores psicosomáticos del enojo. Cuando eso aparece, ¿sí? Yo puedo activar mi conciencia y decir, estoy transitando un enojo. Bueno, ¿qué hago cuando estoy enojado? ¿Sí? Y acá es acompañarlo a los estudiantes para que puedan gestionar asertivamente lo que están sintiendo. Y por supuesto también que esto nos sirve a nosotros, ¿sí? Porque si estoy acompañando a un estudiante que gestione su enojo, pero como adulto yo no lo regulo, entonces no estoy dando un mensaje coherente, ¿sí? Este tipo de actividades, ¿para qué sirven? Para darnos cuenta que todas las emociones son válidas y necesarias, pero no se justifica la conducta que podamos tener. Es decir, es preciso sentir, pero también es importante desarrollar cómo respondo ante lo que estoy sintiendo. Otra que pueden utilizar, esta es un poco para los niños o los adolescentes, y también para los adultos, o sea, me refiero que es para gente más grande, ¿no? O sea, esta actividad va a costar aplicarla en el nivel inicial, por ejemplo. Esto es proponer una semana de autoobservación, ¿sí? La idea es que durante una semana nos podamos observar emocionalmente, ¿sí? Y cuando nos observemos emocionalmente durante esa semana, tratar de adquirir conciencia de las emociones que aparecen. ¿Cuáles son las más recurrentes? Poner atención al cuerpo, es decir, a esa energía corporal, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos las emociones son energía? ¿Qué le pasa a mi cuerpo cuando siento estas emociones? Identificar, asociar los pensamientos que aparecen cuando se desencadena esta emoción. Poder expresarlo, poder manifestarlo, ponerlo en palabras, ¿sí? Sacarlo para afuera de alguna manera. Ver cuáles son las reacciones que he tenido ante estas emociones y verdaderamente al final analizar si obtengo el resultado que espero, ¿sí? La séptima es una técnica de autocontrol. Así como está el semáforo, que es muy conocido, que cuando una emoción aparece tengo que activar el color rojo para detenerme, el color amarillo para pensar y el color verde para responder. En la técnica del autocontrol se puede utilizar la mano, los 5 dedos de la mano. Es decir, cuando aparece la emoción me detengo un segundo y pienso, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Sí? Lo que siento de eso que me está pasando, ¿sí? Lo que pienso, los pensamientos que acompañan esto que me está pasando. ¿Cómo hago, cómo reacciono ante esto que me está pasando? ¿Y qué resultado obtengo? La octava es todos los días, sean padres, sean madres o sean docentes, pregunten a sus hijos o a sus estudiantes cómo se sienten. Generalmente la pregunta ¿cómo te sentís? Aparece cuando una persona está enferma. Generalmente, ¿qué preguntamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Sí? ¿Y qué obtenemos como respuesta? Generalmente un bien. Pero atrás de ese bien hay muchas emociones que no nombramos, que no decimos.
Habilitar la pregunta ¿cómo te sientes? ¿Sí? Y acompañar a que ese niño o ese estudiante pueda poner en palabras qué emoción hay atrás de ese bien, ¿sí? Me ayuda a poder sacarlo para afuera, a poder sacar para afuera una emoción. Me amplía el vocabulario emocional, porque a veces sentimos frustración, pero decimos que estamos enojados, o a veces sentimos una pena, ¿sí? Y decimos que estamos tristes, y no es lo mismo estar apenado o sentir tristeza, no es lo mismo una frustración que un enojo. Entonces, todos los días pregunten, ¿cómo estás y cómo te sentís? Para poder dar la posibilidad de poner en palabras una emoción. Podemos sentir más de 300 emociones y sin embargo regularmente no usamos más de 10 o 15. Siempre utilizamos las mismas. ¿Por qué? ¿Qué hay? Hay cierto grado de analfabetismo emocional, porque no nos han preparado, ¿sí? Para esto, no nos han enseñado sobre las emociones. Siempre ha sido algo que ha quedado relegado y no ha tenido la verdadera importancia y significatividad que tiene para el desarrollo y el crecimiento de un sujeto. Todos los días, sean padres, madres o docentes, ¿sí? Destaquen aspectos positivos del día. Recuerden, venimos cableados, ¿sí? Para estar posicionados en lo negativo y tendemos al pesimismo por una cuestión de supervivencia humana. Entonces, encontrarle aspectos positivos al día nos va a ayudar a disfrutar más de aquellas emociones que son placenteras y nos va a ayudar también a desarrollar mente positiva. Todos los días apliquen alguna técnica de relajación y respiración, ya sean del mindfulness, ya sea de yoga, ¿sí? ¿Para qué? Para tener conciencia y atención plena. Esto ayuda muchísimo a estar en el aquí y en el ahora, en el presente. Pero sin embargo las personas pasamos del pasado al futuro, y nos perdemos lo más importante, que es hoy, ¿sí? Esto es la vida, este momento, el aquí y el ahora. Y despidan el día recuperando alegrías. Si se van a dormir y le dan un beso a sus hijos, bueno, pregúntenles qué fue lo más lindo que viviste hoy, qué fue lo más alegre que viviste hoy, qué fue lo que más satisfacción te produjo hoy. Y si soy docente, cuando los chicos se van, ¿sí? A casa, en estos espacios de presencialidad o en los espacios de virtualidad, pregunten qué cosas alegres vivimos hoy. O inviten a que ellos propongan noticias positivas o cosas buenas que pasan, además de todo lo malo que estamos percibiendo, ¿no? La novena es trabajar con paneles de las emociones. Este es un clásico mío y lo digo en todas mis charlas. La idea es que haya dentro de los entornos de enseñanza y aprendizaje formales o también en nuestro hogar, un lugar donde podamos representar cómo nos sentimos. En la escuela se pueden utilizar paneles de las emociones, es decir, un lugar donde los chicos puedan dejar representado qué emoción estoy sintiendo. En algún momento de tu clase detenete un ratito, ¿sí? Observen todos juntos ese panel de la emoción y analicen cuál es el clima emocional del aula, ¿sí? O sea, cómo nos estamos sintiendo. Recuerden que las emociones displacenteras bloquean el aprendizaje. Otra sugerencia que les doy, otra estrategia, otra actividad, es trabajar con el cuerpo y las emociones, ¿sí? Dijimos que la conciencia física de la emoción era lo que nos habilitaba a poder tener conciencia emocional. Entonces el cuerpo es la mejor herramienta, el mejor termómetro emocional para evaluar cómo nos sentimos. Y acá por medio de música, por medio de aromas, por medio de relatos, por medio de cuentos que representen algún tipo de emoción, la idea es que los chicos, pongamos un ejemplo, ustedes ponen una música de terror, ¿sí? Bien, que los chicos cuando escuchan esa música de terror puedan, no sé, dibujar en su cuerpo o marcar en su cuerpo en qué parte han sentido esa emoción. Y luego darles herramientas y estrategias, ¿sí? Para que gestionen, en este caso, ese miedo que han sentido, que vino manifestado por esta música que pusieron que generaba terror. ¿Qué hago cuando aparece el miedo? ¿Cómo puedo gestionarlo? ¿Cómo puedo regularlo? Entonces vamos de a poquito, desde pequeño, dándole habilidades y estrategias para que puedan regular una emoción, ¿sí? Esto está bueno, ¿por qué? Porque si desde pequeñitos, por ejemplo, le damos la posibilidad a los chicos que aprendan a regular sus emociones por medio de la conciencia física, cuando sean adultos van a tener herramientas para regular las emociones. Y ponemos un ejemplo, ¿sí? Un estudiante va a rendir un examen y se inhibe, se bloqueó, no pudo dar el examen. Y sin embargo había estudiado un montón. ¿Qué pasó allí? Seguramente apareció alguna emoción displacentera que produjo este tipo de reacción. El miedo tiene 3 reacciones. Fuga, es decir, me escapo,
lucha, de alguna manera reacciono, o inhibición de acción. Si nosotros trabajamos esto desde edades tempranas, cuando este estudiante, por ejemplo, vaya a su primera entrevista de trabajo y reconozca que está algo inseguro o que está sintiendo algo de miedo, va a tener ciertas estrategias y herramientas para poder regularse y enfrentar esa situación con mayores beneficios para él. Otra es utilizar botiquines de auxilios emocionales. El botiquín de auxilios emocionales yo lo propongo siempre en las escuelas porque hay muchas veces que los niños manifiestan dolores que no son físicos, son somáticos, ¿sí? Me duele la panza recurrentemente, me duele la cabeza, ¿sí? A veces son dolores emocionales. Y sin embargo, lo asociamos a un dolor físico. Entonces, tener un botiquín emocional en la escuela, por ejemplo, puede contener, en este caso, caramelos quita angustia, pelotitas antiestrés, spray antimiedo, gasas que abrazan, curitas que protegen. ¿La idea cuál es? Que este botiquín esté en la escuela, al lado del botiquín de los primeros auxilios que tenemos para las heridas o cuando los niños se lastiman o cuando verdaderamente hay un dolor que atender desde un plano más físico. Entonces, cuando los chicos vienen y nos dicen, señor, me duele la panza, me duele la cabeza, uno se da cuenta cuando son verdaderamente dolores físicos y cuando se enciende la duda y decimos, acá algo está pasando. Entonces está bueno que los chicos vayan a la dirección y acá le toca actuar a la directora. Que la directora saque este botiquín y que acompañe, oriente, ¿sí? Pero en función a lo que está sintiendo. De acuerdo a lo que el niño pueda elegir de eso que hay dentro de ese botiquín de auxilios emocionales, me puede dar un punto de partida hacia qué emoción puede estar sintiendo, ¿sí? Estas actividades arrojan mucha información, ¿sí? Sobre cómo se sienten los niños. Y a veces aplicarlas nos puede... Cuando era docente, nosotros la aplicábamos en nuestra escuela y nos arrojaba información que había niños que no querían estar en determinada materia porque le tenían miedo a ese profesor, o había niños que estaban por tener un hermano y estaban con emociones de celos, ¿sí? O niños que su familia estaban en conflictos y se estaban separando, y eso también hacía generar emociones, en este caso del tipo displacenteras. Entonces, la idea del botiquín de los auxilios emocionales es esto, ver cuáles son los dolores físicos y cuáles son los dolores emocionales. Y acá hago un paréntesis y les digo que si aplican esta estrategia en la escuela, seguramente las 2 primeras semanas a todos les duele la panza y la cabeza, porque en la dirección me dan caramelos, ¿sí? O en la dirección me dan algo de lo que hay dentro de ese botiquín. Pero la novedad dura poco y después de este recurso verdaderamente lo utilizan aquellos niños que lo están requiriendo. La 12 es tener en cuenta que para nivelar estos estados emocionales en el aula, el cerebro cuando aprende gasta glucosa, consume energía y se aburre rápidamente. Por lo tanto, tenemos que aplicar este tipo de recreos mentales y emocionales que seguramente los conocen. Yo los suelo llamar también descansos emocionales y descansos cerebrales, que buscan activar, relajar a mi clase. A veces estamos dentro del aula y vemos que nuestros estudiantes están bajando su nivel energético, es decir, puede estar apareciendo el aburrimiento, entonces necesito de alguna pausa para activar. O por el contrario, puedo tener mi clase sobreactivada, ¿sí? Y me cuesta mucho poder conectar y hacer el foco ante lo que quiero enseñar, entonces necesitamos de algunas estrategias o algunos recreos o estos cortes para relajar la clase. Los recreos o los descansos cerebrales y emocionales nos ayudan a que el cerebro, de alguna manera, reponga la energía que gasta cuando está aprendiendo, ¿sí? Cuando aprendemos, cuando estamos en una instancia de aprendizaje focalizado, el cerebro consume más del 20% de su energía y necesita reponerla de alguna manera. Por lo tanto, proponer estos cortes, ¿sí? Dentro de nuestros entornos de enseñanza y aprendizaje, ya sean virtuales o presenciales, va a ayudar a que el cerebro pueda reponer su energía y vuelva a nivelar un estado emocional. Vamos a hacer uno. Yo les voy a proponer que hagamos un corte para activar un poquito esta charla, así que vamos a seguir la coreografía que nos hace esta muchacha. Espero que se escuche la música. Vuelvo para atrás, se me pasó. Ahí va. Desde la silla nomás seguimos la coreografía que hace esta señora tan amorosa, que yo la quiero muchísimo, es una genia. Ya le voy a pasar el link para que puedan seguirla y encontrar
su video porque propone muy buenas estrategias, sobre todo para activación en las clases. Ahí vamos. Ah, se terminó. Bien. Acá les dejo el link para cuando reciban el material, lo pueden buscar, lo pueden utilizar en sus clases o simplemente ponerlo en casa y movernos un poco. Una sugerencia que les dejo en lo que son los cortes, ¿sí?, cerebrales o estas pausas activas, es que los pueden proponer los docentes, pero también se los pueden pedir a que los traigan y los busquen los estudiantes. Es decir, que ellos puedan proponer en el aula algún corte de activación, ¿sí?, o de relajación para poder reponer esa energía que consumimos cuando aprendemos. Y después están los cortes del tipo, que son más de relajación, es decir, para bajar el nivel energético que puedo tener en mi aula y nivelar los estados emocionales. Así que acá nos vamos a regalar unos minutitos de relajación. Les voy a pedir que pongan su espalda sobre la silla, que encuentren una posición cómoda, ¿sí?, que puedan tirar un poquito los hombros hacia atrás y mantener la espalda recta. Y vamos a poner una musiquita despacito, suavecita. Vamos a cerrar los ojos y vamos a exhalar y exhalar, ¿sí?, lentamente, varias veces, ¿sí? Cerramos los ojos, buscamos una postura cómoda y empezamos a hacer respiraciones conscientes. Inhalo, retengo, exhalo. Solitos lo repiten varias veces. Bien. Despacito vamos abriendo los ojos y volvemos aquí. Y les quiero contar que todas las actividades que tienen que ver con el desarrollo de la respiración consciente, la atención plena, el mindfulness, da beneficios instantáneos en la mente de un sujeto. Y si estos programas se sostienen en el tiempo, está comprobado a nivel neurobiológico que se producen cambios en la estructura del cerebro. Por lo tanto, yo estoy convencida y lo sugiero siempre, que dentro de los entornos de enseñanza y aprendizaje tiene que haber este tipo de intervenciones de corta duración que se pueden asociar al mindfulness o al yoga. Y después hay otros cortes, además de los de activación y los de relajación, que son los de percepción, que también los pueden usar en la escuela, ¿sí?, en donde no hace falta movimiento corporal, ni hacen falta estas técnicas de relajación y respiración, sino que invita más a la percepción. Así que vamos a jugar un ratito. Enciendan sus micrófonos, a ver si los puedo escuchar, porque vamos a jugar un juego de adivina los refranes con emociones, ¿sí? Enciendan sus micrófonos. Sí. Y van a tener que adivinar
los refranes que aparecen representados en emociones. A ver primero. ¿Qué dice aquí? En casa de Herrero, A ver, en casa de Herrero, cuchillo de palo. bien, Herrero, cuchillo de palo. Perfecto. Vamos con otro. Aunque la mona Aunque la mona se vista de seda, moneda. Vamos con otro. Ojo que no sienten. Bien, ojo que no ven, corazón que no sienten. Vamos con otro. Un poco cerrada, por la boca muere. El pez por la boca muere. Bien. El pez por la boca muere. Vamos con otro. El pez muere por la boca. Acá. Éxito en el juego y fracaso en el amor. Muy bien. Vamos con el último. Al mal tiempo, buena tiempo, Al mal tiempo, buena cara. Mal tiempo, Buena cara. Muy bien. Al mal tiempo, buena Perfecto. cara. Pueden Y el de arriba. apagar sus micrófonos. Bien, a más tiempo buena cara. Creo que el último, lo podemos utilizar en este momento que estamos transitando por la pandemia, ¿no? A mal tiempo, buena cara. Este tipo de cortes, ¿sí? Nos ayudan mucho a nivelar estados emocionales, ¿sí? Yo siempre los pongo en mis charlas, los repito, porque considero que es necesario vivenciarlo y experimentarlo para darnos cuenta que estas cosas son necesarias. Los cortes de percepción, como les decía anteriormente, ayudan, ¿sí? También a nivelar un estado emocional. Pero acá no requieren ni de movimiento ni de respiración, simplemente de atención plena, consciente, ¿sí? Y activar otras áreas que tienen más que ver con el pensamiento y la imaginación. Estos cortes tienen que ser pausas breves, ¿sí? De cortita duración. Fíjense, hicimos un bailecito que no duró más de 1 minuto. Hicimos una técnica de relajación que también fue breve y corta. E hicimos algunas actividades de percepción que también fueron de corta duración. ¿Por qué? Porque este tipo de actividades, ¿sí? Favorecen mucho a las emociones, ¿sí? Y favorecen mucho el funcionamiento del cerebro, porque le dan oxígeno. El cerebro cuando aprende consume mucho oxígeno y necesita reponerlo. ¿Por qué le damos oxígeno? Porque despiertan dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor que me da energía, me potencia, me genera algún tipo de acción y placer. Nivelan estados emocionales este tipo de actividades en el aula, porque si un estudiante se me estaba aburriendo, ¿qué hago? Le produce un estado de alegría o de satisfacción y cambié un estado emocional, nivelé un estado emocional. Activan el sentido gregario, el cerebro social y necesita interactuar con otro. Y por medio de estas actividades cortas dentro del aula, conectamos, ¿sí? entre los cerebros que estamos en el aula, por una cuestión de que somos seres que vivimos en comunidad y tenemos un cerebro social. Todos bailamos, todos descubrimos lo que decían los refranes, todos hicimos las técnicas de relajación y respiración. Y algo muy importante es que este tipo de actividades renuevan los periodos atencionales. El cerebro no tiene la capacidad de mantener un input completo, es decir, no puede estar sosteniendo su atención por más de 15 o 20 minutos. Y sin embargo, los sistemas educativos nos mandan a estar 50 u 80 minutos dentro de una clase, ¿sí? Y capaz que a los 15, como mucho, a los chicos los perdemos, los tenemos en el aula, pero mentalmente no están. Entonces estas pausas ayudan a esto, a retomar un periodo atencional, es decir, me ayudan a pasar del pensamiento focal, ¿sí? Ese tiempo en el que tengo sostenidas mis funciones ejecutivas en una tarea y una actividad, a un pensamiento difuso, a un momento donde dejo divagar y repongo energía, oxigeno el cerebro, le doy dopamina, nivelo un estado emocional y activo el sentido gregario para poder volver a entrar a un proceso de aprendizaje consciente y superior. Antes de cerrar, quiero hablar de esto, de la Escuela de la Pandemia y las Emociones, ¿sí? Que seguramente nos damos cuenta como educadores y como padres que la salud mental hoy está en una situación muy compleja, y la educación también está en una situación muy compleja. Y considero, como mamá, como educadora y como ciudadana, que los dos pilares más fuertes de cualquier nación, lo que les dan fortaleza y equilibrio, son la salud y la educación, ¿no? Sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro.
Y hoy se nota un alto grado de analfabetismo emocional en la sociedad, lo cual está haciendo que ciertas emociones primitivas, ¿sí?, que buscan asegurar la supervivencia humana, estén actuando desde lo reactivo, ¿sí?, y no desde lo cognitivo y lo racional. Entonces quiero hablar de estas tres emociones, ¿sí?, muy dominantes y muy primitivas. Hoy hay mucho miedo, hoy hay tristeza y hay enojo, en todos los ámbitos sociales, ¿sí? La pandemia ha sacado para afuera el enojo en la persona, el miedo y la tristeza, y ha desencadenado emociones del tipo secundarias a partir de cada una de ellas. ¿Se acuerdan de las 4 variables que hablamos? Mente, cuerpo, entorno, ¿sí? Y pensamiento. Bueno, se están reflejando. A partir del enojo, rechazo, se han elevado los niveles de ansiedad, la frustración, la resistencia. Del miedo nos hemos llenado de incertidumbre, de temor, de angustia, de inquietud. Y de tristeza estamos con desánimos, con desgano y muchas veces con pesimismo. Y estas emociones no solamente las sentimos nosotros como adultos, también las están sintiendo nuestros niños, ¿sí? Y como dije al principio, las emociones están estrechamente ligadas al aprendizaje. Y un estudiante que se encuentra bajo un estado emocional displacentero seguramente no va a poder aprender, ¿sí? O se va a interrumpir ese proceso de aprendizaje. Por este motivo quiero hablar un poquito de cada una de estas emociones. Y quiero dejarle algunas estrategias para poder gestionarlas y regularlas, ¿sí?, ya seamos adultos o para acompañar a nuestros niños o a nuestros adolescentes. Voy a empezar hablando de la tristeza. La tristeza siempre se vivencia desde el displacer, ¿sí? La tristeza reduce la energía corporal. Se activa en nuestro cerebro como una percepción de amenaza, ¿sí? Pone al cuerpo en un estado de alerta constante, lo cual hace que deprima su sistema inmunológico, ¿sí?, que altere todo su sistema nervioso, y también su sistema endocrino. Produce mucha angustia, ¿sí? ¿Y por qué produce angustia? Porque muchas veces la alimentamos con nuestros propios pensamientos y la aumentamos. En vez de aceptar lo que está sucediendo, ¿sí?, ¿qué hacemos? Caemos en el sufrimiento. Entonces alimentamos nuestra propia mente con nuestros propios pensamientos. La función de la tristeza es soltar, pero muchas veces la gestionamos de forma no asertiva y caemos en el sufrimiento, alimentando nuestros propios pensamientos. Aumentan los niveles de cortisol, la tristeza. El cortisol es la hormona del estrés, ¿sí?, y es la hormona de la mala sangre. El cortisol se dispara en nuestro cerebro, pero es el único neurotransmisor que baja por nuestro cuerpo, ¿sí?, a través de la sangre, y enferma los órganos. Tiene 2 reacciones la tristeza: lucho, me defiendo de alguna manera, o me escapo, lucha o fuga, que se conoce, o huida, me quedo paralizado. Produce un desequilibrio a nivel orgánico muy grande, ¿sí?, porque hay aumentos del ritmo cardíaco, hay sudor, respiración agitada, garganta secas, temblores, ¿sí? Esas son las señales. Entonces es importante que tanto como adultos, ¿sí?, y tanto para los niños, ayudarlos a que interpreten esas señales, en este caso de la tristeza. Porque si pueden identificar estas señales, van a poder gestionar asertivamente lo que están sintiendo. Cuando la tristeza aparece, no es malo, ¿sí? Necesitamos todas las emociones, pero sin embargo, muchas veces, repito, caemos en esto, caemos en lo que llamamos la forma no asertiva de la tristeza y caemos en el sufrimiento. La otra emoción de la que quiero hablar es el miedo. El miedo también hoy nos está capturando y nos está haciendo reaccionar de 2 formas que no son buenas, ¿sí? Esta inhibición de acción o esta lucha ofensiva. Entonces, para gestionar el miedo, podemos acompañar a nuestros niños en que identifiquen el objeto de miedo. Es decir, que puedan reconocer a qué le tengo miedo. ¿Es un miedo real o es un miedo imaginado? En segundo lugar, hablar de los miedos, comunicar, expresar, verbalizar el miedo, ponerlo en palabras, hacer la conciencia física del miedo, identificar esas señales, qué información se está presentando en mi cuerpo a partir de esta emoción. Descubrir el origen, ¿es un miedo mío o es un miedo transmitido por mi contexto o por mi entorno? Hoy muchos niños están con miedo por la cantidad de información que están escuchando.
Entonces no es un miedo real, es un miedo de lo que está sucediendo en el afuera. Entonces encontrar el origen del miedo es muy importante. ¿Para qué? Para poder enfrentarlo, ¿sí? Elaborar algún tipo de plan de acción, utilizar mis recursos, pero enfrentar el miedo que estamos sintiendo, porque va a ser una manera que nos va a ayudar a poder transitar este tiempo tan complejo en el que estamos viviendo, ¿sí? Y la última, es el enojo. El enojo es la manera más natural de expresar que nos sentimos amenazados, ¿sí? El enojo busca poner un límite, algún tipo de autodefensa, ¿sí? Y muchas veces manifestamos un comportamiento que es solamente luchar, ¿sí? Y nos vuelve muy instintivos. Aumenta esta parte que yo les expliqué poquito sobre el cerebro, que es el conjunto de las redes instintivas emocionales, y nos domina, ¿sí? Y al dominarnos el miedo, ¿qué pasa? Altera absolutamente todo en nuestros propios pensamientos, en nuestro cuerpo y en nuestros entornos, ¿sí? Aparece como una explosión interna y se aumenta la energía rápidamente, ¿sí? Estar en estado de enojo altera el sistema inmunológico, el sistema digestivo, puede que la comida me caiga mal, que tenga más acidez, que tenga problemas gastrointestinales. No nos interrumpe la memoria, es decir, nos cuesta traer recuerdos al presente, ¿sí? Anula la creatividad del enojo, ¿sí? Y nos trae problemas con el sueño. Las consecuencias del enojo, ¿qué son? Que crean entornos de miedo y temor. ¿Qué hace? Perjudica los vínculos y las relaciones, porque estoy reactivo, ¿sí? Reacciono de mala manera, lo cual, ¿qué hace? Que mi contexto, mi entorno, o se aleje de mí, o, en su defecto, yo me aleje de ese lugar, porque no sé gestionar el enojo que estoy sintiendo, y conlleva la pérdida de control. Y también es importante, en relación al enojo, saber que el enojo tiene 7 graduaciones, ¿sí? No es lo mismo tener una ira intensa que tener una irritación, ¿sí? O estar con algún tipo de bronca o con una furia, con un enfado o con un enojo. Así que, ¿cómo podemos gestionar el enojo? Bueno, muy parecido a cómo podemos gestionar el miedo, ¿sí? Lo importante, cuando aparece esta emoción del enojo, que yo la empiezo a reconocer, me empiezo a dar cuenta en mi cuerpo que estoy enojado, que esta situación me está superando, respiro profunda y lentamente durante 30 segundos, es decir, vengo al aquí y a la ahora. Hablo, comunico, ¿sí? Sobre lo que me está enojando. Trato de tomar distancia de las personas que me irritan o de las situaciones que me generan enojo. Pedir ayuda, ¿sí? Si no sé pedir, estoy en carencia de recibir. Entonces, si algo nos está enojando, pidamos ayuda para poder solucionarlo. Descansar, hacer actividades placenteras, ¿sí? Eso ayuda a liberar la tensión que produce el enojo en sí mismo y evitar los pensamientos negativos. Cuando hay enojo, lo alimentamos con nuestra propia mente y caemos en mentes pesimistas o en mentes negativas, ¿sí? Así que esto ya hablé de la tristeza. Así que antes de cerrar, sí les quiero decir algo. Hoy, fíjense, estas habilidades y competencias emocionales que las hemos desarrollado de una manera muy general en este encuentro, nos pueden ayudar para estos estados emocionales que estamos viviendo. Nos pueden ayudar para la ansiedad, nos pueden ayudar para el estrés y nos pueden ayudar para la depresión. ¿Por qué hoy, particularmente en este contexto de pandemia que estamos viviendo, hay ansiedad? Porque hay exceso de futuro. Estamos pensando mucho en lo que puede suceder y nos perdemos de verdaderamente lo que está sucediendo. Nos llenamos la mente de pensamientos negativos, ¿sí? Y eso eleva nuestros niveles de ansiedad. ¿Por qué hoy hay estrés? Porque estamos con un exceso de presente. Ese exceso de presente nos está sobrecargando. Y al sobrecargarnos, agotamos nuestras propias resistencias. Y caemos en lo que es el estrés negativo. Y enfermamos el cuerpo, la mente, las emociones y los contextos donde nos relacionamos. Y han aumentado los niveles de depresión, porque hay un exceso de pasado. La pandemia no nos deja hacer muchas cosas que antes sí podíamos hacer. Y eso nos lleva a la tristeza, ¿sí? Nos lleva a reducir la energía corporal. Entonces, les quiero proponer, ¿sí? Que utilicen la educación emocional, la inteligencia emocional, para poder gestionar lo que estamos sintiendo hoy. Que acompañen a los niños, ¿sí? Que puedan ponerse en el lugar de lo que ellos están sintiendo, pero que también ustedes sean protagonistas de sus propias emociones. Si ustedes están fortalecidos emocionalmente, por una relación directa, van a poder ayudar a que los niños y los estudiantes puedan transitar este tiempo tan excepcional que estamos viviendo de una manera más
saludable. Así que cuando empecé esta charla, les dije que me había propuesto 4 objetivos. Espero que hayan podido aprender algo nuevo. Espero que hayan podido vincular algo de lo que ya sabían con algo de lo que escucharon hoy. Espero que hayan disfrutado de este encuentro. Y espero que hayan podido comprender que la educación emocional es una muy buena estrategia neuroeducativa, que nos sirve a los educadores formales, pero también nos sirve a los educadores no formales. Así que muchas gracias por su tiempo. Aquí están mis redes sociales. Voy a dejar de compartir la pantalla y quedo a disposición de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Marilina. La verdad que es súper claro y muy interesante todo. Como decían recién en el chat, es un placer escucharte. Seguramente los docentes y las personas que estuvieron escuchando esta charla tienen ganas de alguna pregunta, así que si tenés unos minutitos más, abrimos el chat para las personas que quieran hacer algún comentario, alguna pregunta en relación a todo lo que se habló. La vi a Marcela de la Escuela 31 levantando la mano que se desilenció, así que si querés hablar, Marcela, preguntá directamente por el micrófono. Sí, me silencié para poder escribir porque si no me distraía al verla. ¿Qué puedo decir? No voy a preguntar, voy a decir algo, que se me movieron miles de estructuras. Que mi mente hizo clic y a veces, como docente, que soy directora de la escuela, yo digo, ¿cuánto fallamos los docentes? Y me incluyo, porque uno enseña a los docentes desde este rol, ¿cuánto fallamos cuando dejamos de lado este tema de las emociones? Y que es tan simple recuperarlo y acceder, que no necesita de capacitación, que simplemente necesita de sentir. La verdad, estuviste brillante, me encantó. Bueno, muchas gracias, Marcela. Yo suelo decir que todas estas cosas los docentes lo aplican, desde el instinto y desde la emoción. Lo aplican, ¿sí? Desde esa intuición interna. Pero lo importante acá es aplicarlo desde el conocimiento y hacerlo en forma sostenida y sistémica, ¿sí? Es decir, de nada sirve que lo haga un docente, no sé, pongamos, de 3er grado, y que después los chicos pasen a 4º, ¿sí? Y que esto no se haga más, ¿sí? ¿Por qué? Porque la escuela, ¿sí? O sea, cuando digo escuela, digo la educación, nos prepara para el mundo externo, ¿sí? Nos enseña lo que ya sucedió, ¿sí? O nos desarrolla ciertas habilidades que creen que nos van a servir para desempeñarnos en ámbitos laborales. Pero poco nos desarrollan en la parte interna del sujeto, ¿sí? Entonces, esa dimensión afectiva tiene que ser parte, ¿sí? Y estar activa todos los días en la escuela. O sea, la escuela tiene que prepararnos para el mundo interno, pero también desarrollar el mundo externo, para el mundo interno del sujeto y para el mundo externo. También porque es esta combinación entre lo que es emoción y cognición. Así que muchas gracias, Marcela. La escuela Nina, que es una escuela que tiene una jornada extendida. Los nenes están 8 horas en la escuela y corresponden la gran mayoría a un sector de vulnerabilidad. Y digo, ¿no? Que la vulnerabilidad es tan afectiva que no condice con lo que creen nuestros representantes que es la vulnerabilidad, ¿no? Y que yo creo que nada es imposible y que no hay sectores de vulnerabilidad, solamente hay que aplicar otras estrategias y mirar el aula y la escuela desde otro ámbito. Bueno, te mando un beso, agradecida de tu aporte. Bueno, muchas gracias, Marcela. Bien. Bien. Le vamos a contar, Belén, que este PDF, este PowerPoint, yo lo voy a transformar en un PDF y Belén se los va a enviar. Y también les voy a compartir un Word donde están explicadas con mayor detalle algunas de las estrategias que desarrollamos hoy.
Y a mí me pueden seguir por las redes sociales, me encuentran por Facebook como Marilina Rothger o Neuroeducación Marilina Rothger, y en Instagram también me encuentran como Marilina Rothger o como Neuroeducación Marilina Rothger, y yo suelo compartir muchísimas estrategias, suelo compartir algunos artículos, autores, ¿sí?, que nos ayudan a ampliar esta información. Después soy escritora, tengo 2 libros, uno que se llama Las emociones y el aprendizaje, y el otro que se llama Una escuela neuroeducada, y ahora muy prontito, yo calculo que finales de la semana que viene, publico mi 3er libro, que es Educación, Pandemia y Emociones. Allí también hay muchas sugerencias y estrategias, pero también decirles que yo siempre estoy dispuesta, si ustedes me escriben por Facebook, me escriben por Instagram, yo siempre respondo, si tienen alguna duda, alguna inquietud, si necesitan alguna actividad, algún acompañamiento, es mi manera de ofrecerme y ponerme al servicio de los demás para mejorar la enseñanza. Así que bueno, acá quedo atenta a lo que ustedes necesiten, y bueno, les vamos a estar compartiendo este material junto con la fundación. También quiero decirles que la charla la hice más bien corta, porque era un poco lo que habíamos hablado con Belén y con Andrea cuando organizamos este encuentro, y les di los aspectos más básicos y esenciales, justamente para esto, que sean motivadores y que podamos entender que si hay miedo, que si hay tristeza y si hay enojo, no vamos a poder aprender, y son emociones necesarias, no son emociones negativas. Entonces tenemos que ayudar a que los niños, los adolescentes y nosotros mismos podamos aprender a gestionarnos, es decir, encontrar esa respuesta, no esa reacción. Porque si un niño está triste en el aula y está llorando, la solución no es sacarlo y mandarlo con la secretaria que se siente, se tome un vaso de agua y se le pase. No, porque la emoción no pasa, la emoción se transita y tiene que ser quemada y gestionada de alguna manera para poder ser interpretada. Entonces, si hay una situación de tristeza en el aula, puede hasta ser un disparador para trabajar esa emoción de manera conjunta y para generar también empatía con el otro, ¿sí? Buenísimo, bueno, la verdad que muchísimas gracias nuevamente, Marilina, que generosamente nos brindó su tiempo y sus conocimientos para compartir entre todos nosotros. Muchas gracias a todos los docentes y familias que participaron en este encuentro. Ahí André estuvo dejando en el chat el link para que completen una pequeña encuesta que nos ayuda a saber qué les pareció y seguir mejorando para próximos encuentros. Y también les contamos que como fundación nos pueden ayudar de muchas maneras, expandiendo y difundiendo nuestra causa. Nosotros nos financiamos gracias a donantes individuales, empresas y socios, así que si saben de gente que esté interesada en la causa, si ustedes se sintieron motivados por la causa de la educación, les compartimos también el link para poder hacerse donantes individuales de la fundación para que lo tengan presente. Así que muchísimas gracias a todos por participar. La verdad que hemos aprendido un montón hoy. Les pedimos que no se vayan sin completar la encuesta y les agradecemos por haber sido parte de este gran y enriquecedor encuentro. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias también desde mi lugar, y sobre todo gracias a los que son educadores y están hoy en la escuela por la entrega que tienen y por el compromiso de seguir sosteniendo una educación que está vieja y está obsoleta, pero desde las estructuras y desde arriba por ahí cuesta aceptarlo. Hoy tenemos escuela y tenemos continuidad pedagógica gracias a ustedes, maestros. Gracias a ustedes. Le damos un fuerte aplauso a Marilina. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hermoso. Muchas gracias. Los invitamos a despedirse y desmutearse si quieren para saludar, así los escuchamos un poquito, que nos estuvimos viendo y es lindo también poder escucharnos. Sí. Muchas gracias por esta oportunidad, fue una excelente exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. ¿De dónde sos? De Chile, ¡Ay, Iquique, pero qué lindo! ¿Cómo me gustaría un poquito más? Porque a mí me encanta. ¿De qué parte de Chile sos? de Iquique, al norte, el desierto que es Costas. ¡Qué lindo! ¿Y sos profesor? ¿Sos maestro? Soy psicólogo. Sos psicólogo. Ah, bueno, Sí. qué bueno Trabajo que haces. en un colegio.
Sí. Trabajas en un colegio. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias, Eduardo, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por esta posibilidad que surgió así como no sé de dónde, muy bien, pero lo encontré con esto y quise entrar y gratísimo, muy, muy agradecido. Muy bien, el mundo se mueve por las personas curiosas. Así que es, yo soy bienvenido. súper curioso. Quisiste entrar y entraste. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo, contarnos algo? Muchas gracias, excelente la ponencia, Marilina. Te sigo, vos sabés, siempre desde acá de Tucumán. Sí. Y es más, tengo tu libro, me lo gané en una de tus charlas en Tucumán. Y bueno, trabajamos algo juntas. Voy a escribir para tu tercer libro, pero seguro que no lo tengo. A través de Marilina conocí a la fundación, así que ya me voy a interiorizar de ello. Muchas gracias a los que iniciaron esta capacitación, a la fundación. Gracias, Nelva, querida. Nelva es una directora que yo aplaudo porque ella siempre está en constante formación, acompaña a sus docentes. Y el año pasado fue una de las primeras escuelas que capacitó en un protocolo emocional que yo tengo diseñado para acompañar los protocolos sanitarios en los colegios. Así que, Nelva, muchísimas gracias. Estoy en deuda contigo porque le debo un libro que te lo tengo que enviar. Pero es un amor de persona, así que muchas gracias por acompañarme siempre, Nelva. Un beso muy grande para vos. Muchas gracias, profe. Yo soy de Formosa, el norte de la República Argentina. Vivo en la zona sur de la provincia de Formosa, soy docente de una zona rural y muchísimas gracias por la charla que nos brindó. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. También Formosa, yo trabajo con el Ministerio de Formosa, hace un buen trabajo para los docentes porque brinda muchas capacitaciones. Y ahora el 10 de mayo arrancamos una capacitación con el Ministerio sobre neuroeducación de manera sincrónica. Así que bueno, espero encontrarte así porque va a ser solamente para docentes. Bueno, muchas gracias. No, a vos, Estela. Gracias, Marilina. Yo compartí con vos una capacitación en Colonia Carolla, en toda la zona 5220, con la inspectora Graciela Stoller. Y bueno, también tengo tus libros y estamos implementando en la escuela ya hace 2 o 3 años tus propuestas. Y bueno, y ahora estamos con el protocolo emocional para acompañar el protocolo sanitario. Y más que todo, porque bueno, el año pasado en plena pandemia tuvimos una situación muy fea en la escuela, con una niñita de 3er grado que se suicidó. Entonces, bueno, eso es lo que nos motivó a ponernos con todas las pilas en esto de la educación emocional. Así que, bueno, yo te agradezco enormemente y bueno, te esperamos tener otra vez por la zona. Ay, Sandra, muchas gracias. Por supuesto, apenas la presencialidad se active, me voy a ir para todos lados, mira. Bien, bueno, nosotros esperamos. Bueno, y muchas gracias por aplicar esto del protocolo emocional y la verdad que lo que contaste es bastante triste y son cosas que están aumentando notablemente, los niveles de suicidio, los niveles de obesidad, la drogadicción, el alcohol, los embarazos precoces. Y cuando yo dije al principio que uno de los objetivos de la educación emocional era promover la salud, se trata sobre eso, ¿no? Sobre la educación emocional puede ayudar no solo a mejorar los procesos de aprendizaje, sino a tomar mejores decisiones y elecciones en nuestras vidas. Por eso yo insisto en que esto no es moda, ni es necesidad. Esto es ciencia, ¿sí? Que nos ayuda a desarrollarnos de manera integral, ¿sí? El sujeto es mente, cuerpo y emociones. Magali. Muchas gracias, Marilyn. Realmente estuvo más que alcanzado los objetivos y creo que es demasiado el contenido y ahora hay que integrarlo y poder gestionarlo en la escuela. Si bien porque en mi escuela estamos utilizando esto, lo de la fundación, que son los libros, y que algo de las emociones tiene y también trabaja, pero creo que también toda la escuela tendría que trabajarlo. Es pero así, buenísimo, Adela. muchas gracias. Por algo se empieza, Adela, despacito, paso a paso, y seguramente los frutos se van viendo. Esto no produce cambios de un día para el otro. Hay que estar dispuestos a invertir tiempo y seguramente que nos vamos a frustrar, vamos a encontrar resistencias,
pero teniendo los fundamentos, como siempre digo, y teniendo el conocimiento, uno da cuenta que no está haciendo esto una moda, o una necesidad o algo romántico, que yo haga una actividad de meditación en mi aula, ¿sí? Sino que estoy ayudando a mis estudiantes a que nivelen sus emociones y también a potenciar sus funciones ejecutivas y superiores. Así que, Adela, en lo que necesites, aquí estoy, me buscas por las redes, me consultás, y bueno, si puedo ayudarte, te acompaño. Muchas gracias. Bueno, Marilina, te protocolo, perdón, lo del protocolo, ¿me comunico con las redes por ese tema? Sí, el protocolo emocional, si tengo 5 minutitos se los cuento rápidamente. El año pasado, cuando empezaba a escucharse la posibilidad de volver a las clases presenciales, allá por agosto, se escuchaba esto, ¿no? Se ponía mucho el foco en lo sanitario y en las medidas de bioseguridad para evitar contagiarnos del virus. Y yo decía internamente qué pasa con lo que están sintiendo los chicos, ¿no? Entonces me puse a trabajar en un protocolo emocional que acompaña al protocolo sanitario, se complementa. Y el principal objetivo que tiene es esto, ¿no? En la escuela hay un distanciamiento físico, pero podemos hacer que haya un acercamiento emocional. Entonces creo que tiene 12 sugerencias que van desde enseñar desde la novedad, nuevas formas de trabajo en equipo, construir de manera conjunta las nuevas normas de convivencia en la escuela, crear canales de comunicación emocional activos, mantener los vínculos y la comunicación sostenida con la familia, y una serie de sugerencias más que se pueden hacer sin ningún problema. Porque depende, como dijo una de nuestras compañeras, creo que fue Marcela, depende de uno mismo, de que uno se lo proponga y lo lleve adelante. En cambio, muchas de las medidas que tienen los protocolos sanitarios a veces no se pueden cumplir, pero por una cuestión natural del ser humano, ¿sí? Por una cuestión de lo que es esto de nuestro cerebro social, ¿no? Y de la manera en que interactuamos. Entonces, este protocolo emocional también nos ayuda a poder nivelar esto, ¿no? Esta falta de conexión física, emocional, el tema de los abrazos, el tema de los besos, de lo que surge de manera espontánea en la escuela, que no sea censurado, sino que sea transitado y de alguna manera gestionado. Así que, ¿quién me preguntó? Marcela, vos me preguntaste del protocolo. Yo te cuento que, y no te quiero vender nada, pero te cuento que la semana que viene sale mi libro y ahí hay un capítulo entero que habla del protocolo emocional. Y si no, si llego a dar alguna charla sobre el protocolo emocional, estate atenta a mis redes, porque te podés sumar para ver de qué se trata. Gracias, muy amable, gracias. A vos, Marcela. Bueno, Marilina, muchísimas gracias, te liberamos. La verdad que es un honor para la Fundación que hayas podido ser parte de la segunda temporada de nuestro ciclo de charlas y un placer volver a escucharte. Y destacamos tu claridad y esta manera tan didáctica de compartir tus conocimientos. Así que muchísimas gracias en nombre de la Fundación. Bueno, muchísimas gracias a vos, Andrea, y a toda la Fundación y a todos ustedes que hoy nos han acompañado. Y a seguir adelante en el presente, no tanto en el futuro y en el pasado. El aquí y el ahora, ¿sí? Eso es lo importante y no es banalizarlo, ¿sí? O sea, lo que hacemos hoy, aquí y ahora, es lo que resulta ser en nuestro futuro, ¿sí? Para bajar estos niveles de ansiedad, como les decía, de estrés y de depresión, relajemos y estemos aquí y ahora. Hoy tienen muchas estrategias para manejar la mente, para gestionar lo que están sintiendo, para acompañarse de manera interna con el autoconocimiento, para regular sus propias reacciones emocionales. Así que bueno, les dejo un beso gigante a todos, muchas gracias, buena semana para lo que queda, y ojalá nos podamos volver a encontrar. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao, gracias.